Si de la Patria se abre la sesión. 14-12 horas. ¿Están los invitados? Sí, lo voy a dejar. Partimos entonces. El acta de la sesión cuarta se declara por aprobada y el acta de la sesión 5 se pone a disposición de las y los integrantes de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. No hay documentos para la cuenta, presidente. Muy bien. Se ofrece la palabra entonces, no hay cuenta, pero sobre varios, si alguien tiene algo que decir, sino que calle para siempre. Hasta la próxima sesión. No hay nada, ya. Entonces, entrando a la orden del día, esta sesión ha sido citada con objeto de escuchar sobre la materia de la investigación a los siguientes invitados quienes asisten de manera telemática. Representantes de la agrupación de víctimas de violencia por representantes del Estado, Avivae Chile, señor Christopher Alexander Astudillo Rebolledo y el señor Albano Denis Toro Cárdenas. También se encuentra presente e invitada a esta comisión la coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Chile, la señora Francesca Pese Hermosilla, acompañada de Marcelo Urra y Paola Drasnik, perteneciente a la misma institución. Entonces, vamos a partir justo. Presidente, sí. Sí, vamos a dar paso al presidente titular. Ahí sí, ya. ¿No? ¿Algún punto válido? ¿No hay punto válido? Sí. Diputado Lonton. Gracias, presidente. Yo la sesión pasada o la antepasada solicité las actas del INDH. Yo sé que hay algunas que están a disposición, pero no está el detalle de la discusión que se dio a propósito de la entrega, de la admisibilidad o no de las pensiones de gracia cuando fueron estas solicitadas a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Quisiera solicitarlo al Instituto Nacional de Derechos Humanos aquella información y aprovechar la discusión en particular que se dio sobre todo en aquellas pensiones otorgadas donde hubo votos en contra y votos de abstención respecto a algunas pensiones, en particular las que tenían que ver con lesiones leves. Lo otro, presidente, hace algunos días, en una nota donde estaba también el diputado Ojea, pudimos ver algunas pensiones de gracia que fueron otorgadas a personas con determinadas lesiones, donde al parecer obviamente tenían determinadas lesiones. Eso obviamente muchas veces de acuerdo al mismo testimonio de las personas que solicitaron esta pensión. Hay una resolución exenta que regula esto el Ministerio del Interior, que es del gobierno anterior, y donde expresamente se señala que tiene que haber un informe médico. Entonces yo quisiera solicitarle Interior si es que ese informe médico lo tuvieron en consideración al momento de entregar a personas con lesiones leves, con eventualmente lesiones leves, ¿no? Pensiones de gracia, considerando que el informe médico es vital para aquello y que pareciera ser que en el caso de las lesiones leves por lo menos uno lo puede poner en entredicho. Entonces, que Interior nos informe respecto a esas 39 pensiones al menos, donde se le entregaron pensiones de gracia para toda la vida de 283.000 pesos a personas que aparentemente tenían lesiones leves, si el informe médico, más que ponerlo a disposición, porque puede ser un dato sensible, en qué se basaron para entregarle pensiones a estas personas, entendiendo que el informe médico por lo menos
es cuestionable desde el punto de vista que haya una lesión en esa persona cuando tuvo una lesión leve. Eso, gracias, presidente. Diputado Barrera. Sí, presidente, frente a eso, bueno, tomando lo último que dice el diputado Lonton, el cuestionamiento, primero que nada, es subjetivo porque es de él. O sea, es de él el cuestionamiento. Uno dice, podría cuestionar tal cosa, pero de acuerdo a su mirada. Eso es lo primero. Lo segundo, es que aquí ya se explicó cuáles fueron los criterios o qué glosa se ocupó para las pensiones. Y esa glosa que se ocupó no considera el informe del INDH, por ley. Entonces no sé por qué se va a pedir una información que no es considerada y que aquí se expuso ya por todos los que han expuesto y que han repetido lo mismo, el subsecretario, la encargada de las pensiones y todo, que dicen de que las pensiones fueron entregadas en el periodo anterior y con una glosa que no necesitaba ni un informe. Lo hicieron porque quisieron hacerlo, ¿no? Por transparencia, tal vez, no sé por qué, pero a la hora de emitir el decreto, bajo esa glosa no se necesitaba nada, por lo tanto, entonces creo que no ha lugar a lo que está solicitando porque la ley, repito, por la cual, o la glosa, de acuerdo a la ley por la cual se entregó esa pensión de gracia, no necesita considerar un informe médico ni un informe de ni una cosa. ¿Sobre el punto? Cuando estuvo acá la jefa de la división jurídica de Interior, Lupi Aguirre, dijo que ellos solamente habían entregado pensiones de gracia a aquellos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos había recomendado. Por lo tanto, y al Instituto Nacional de Derechos Humanos lo habilitaba la glosa 15. Otra cosa que se ha hecho la resolución por la glosa 12, pero fue previo informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por eso es importante la consideración que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos en consideración con esa resolución exenta que dictó Interior y que la señora Lupe Aguirre dijo que era vital porque es parte del procedimiento y el protocolo. Y en esa resolución exenta se habla respecto al informe médico que se tiene que tomar en consideración. Por lo tanto, hay legítimas dudas respecto a que si el informe médico de una persona con lesión leve se acompañó de qué relevancia tiene, porque la lesión leve, obviamente, usted, por su intermedio, diputado presidente, sabe bien que no es una lesión inhabilitante, o por lo menos uno tiende a cuestionar si es que una persona que tuvo una lesión leve es habilitante para tener una pensión de gracia para toda la vida. Gracias, diputado. Diputado Ojeda, Pino, sobre el punto, diputada. Gracias, presidente. Yo creo que la discusión de fondo que se debe dar, y es una solicitud que yo planteo abiertamente y aquí en la comisión, y que dice relación con que la ley claramente tiene fallas considerables, porque por un lado indica cuáles son los requisitos que deben tener las personas para poder obtener una pensión de gracia para toda la vida. Y en otro punto se plantea que el presidente de la República, independiente de que no se cumplan los requisitos para aquello, igual puede entregarla. Entonces aquí hay un problema y hay una falla en la ley que debemos corregir. Es así, estimados colegas, que ustedes bien saben que se presentaron al menos 3 iniciativas, 3 proyectos de ley para que personas con antecedentes penales o delincuentes no puedan ser beneficiarios, receptores de pensiones de gracia, porque a fin de cuentas son personas que han cometido ilícitos, muchos, en algunos casos graves, y el sentimiento de justicia, sin duda, en la comunidad queda en tela de juicio a propósito de tener que financiar con los recursos de todos los chilenos a personas que están condenados por diversos delitos. Más aún, estamos recién comenzando esta comisión, presidente, y de la lista que nos entregó el Ministerio del Interior de los más de 400 beneficiados con pensiones de gracia, se planteó en un primer momento por el Ministerio del Interior que son cerca de 40 personas aproximadamente, que corresponde al 10% que tendrían pensiones de gracia, personas con antecedentes penales. Finalmente, antecedentes penales se entiende, y corríjame si estoy equivocado, personas que han sido condenadas. Pero sigo estudiando los antecedentes y me he encontrado con que hay también personas que se acogieron a un beneficio finalmente, una facultad que tienen los fiscales, de no perseverar, lo que no significa necesariamente que no hayan cometido un delito. Es más, se reconoce, y los nombres están ahí, los tengo en el informe que he estado estudiando. Por tanto, creo que las cifras incluso podrían variar respecto a lo que nos informó en primera instancia el Ministerio del Interior. Y lo que yo quiero pedir a esta comisión, básicamente, y pedirle al Ejecutivo, si es que pudiésemos oficiar como comisión,
que el Ejecutivo le ponga urgencia a la discusión de esta ley, porque, insisto, no hay un sentido de justicia por parte del pueblo chileno de entregarle un beneficio para toda la vida para aquellos que han cometido diversos ilícitos. En lo personal, yo creo que eso no es justo, presidente. Me gustaría que esta comisión le pidiera al presidente de la República que tomara como una urgencia legislativa que cambie la ley. Gracias, presidente. Gracias. Diputado Pino, antes de la palabra, se lo voy a decir. Hay dos peticiones de oficio, los votamos después, todos juntos, si hubiera que votar. También quiero pedir uno. Diputado Pino. Gracias, presidente. Bueno, haciendo memoria, cuando estuvo acá el subsecretario Monsalves, le hicimos la consulta con respecto a, una vez que se nos entregó el procedimiento que se llevaba a cabo para poder entregar estas pensiones de gracia, él se nos dijo que había que elevar una solicitud y tener también un consentimiento informado. Y yo en esa oportunidad solicité que el INDH nos hiciera llegar, porque nos dijeron que fueron ellos quienes levantaron las solicitudes y los consentimientos informados. O sea, anduvieron casa por casa solicitando las firmas de las personas. Esa fue mi petición en ese momento. Y la vuelvo a reiterar hoy día, presidente y colegas diputados, por su intermedio. Necesitamos saber cómo se hicieron esas solicitudes, cómo llegaron al Ministerio del Interior esas solicitudes. Si el INDH fue el intermediario, que fue acá lo que se nos manifestó por intermedio del subsecretario, necesitamos ver la documentación que se generó en esa instancia, porque eso lo que nos va a permitir es poder transparentar realmente cómo se generó esta situación de las pensiones de gracia a estas 418 personas. Entonces, reitero, presidente, si es posible tener esta información, la solicitud de pensión de gracia y así también el consentimiento informado para que ellos pudieran ser parte de este proceso, que fue parte de los requisitos fundamentales para que esto se pudiera comenzar. Muchas gracias, presidente. Gracias. Diputada. Gracias, presidente. Sí, yo creo que como comisión, por supuesto, nos corresponde recabar y solicitar todos los antecedentes, pero yo quiero ser bien responsable en esto. Nosotros podemos en el informe señalar que quizás sería bueno que analizáramos la facultad que tiene el Ejecutivo, que es bastante discrecional, como lo hemos conocido en las últimas sesiones, para entregar pensiones de gracia o no. Y creo que eso sería una conclusión importante que podríamos dar acá en esta comisión. Pero de ahí que el Ejecutivo generó o hubo irregularidades en la entrega de las pensiones, creo que es un paso que no tiene ningún antecedente lógico al momento, porque por el contrario, lo que vemos es un Ejecutivo, y lo voy a decir, tanto el gobierno anterior como este gobierno, que ante esta facultad discrecional que tiene, casi discrecional, de poder entregar pensiones de gracia, lo que hizo estableció un procedimiento para que no fuese tan discrecional. Y para eso lo que hizo fue convocar al organismo especializado en nuestro país de derechos humanos, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, para que jugara un rol en esto. Y yo no veo inconveniente de que se pidan los antecedentes, porque en eso vinieron los representantes acá del Instituto Nacional de Derechos Humanos y nos dijeron claramente cómo se había hecho un procedimiento para colaborar en esta deuda, que era reparar a las personas que habían sido violados sus derechos humanos, y eso está acreditado por distintos informes, tanto nacionales como internacionales. Eso con un punto. Y eso fue y quiero repetirlo, tanto el gobierno anterior como este gobierno. Nuevamente quisiera recordar que los derechos humanos son irrenunciables, incuestionables, y en eso, si una persona tiene o no antecedentes, podemos ver si estaba dentro del procedimiento o no, pero no determina si una persona tiene antecedentes o no tiene su derecho a que sea resarcida en caso que se le violen los derechos humanos. Y además, creo que acá, en nuestro país, tenemos constitucionalmente un derecho, que es el principio de inocencia, y que mientras no exista un fallo que determine que la persona cometió un delito, en Chile esa persona se tiene que tratar como inocente. Entonces, en el caso del Ministerio Público, si se ejerció la facultad de no perseverar, entonces no hubo acreditación de que ese delito se haya cometido. Entonces, por favor, porque también es irresponsable acá estar cuestionando uno de nuestros principios fundamentales, como es el principio de inocencia. Si hay otro tipo de procedimiento en que la persona reconoce haber cometido el delito, ahí podríamos hablar de que hay una comisión de delito, pero acá, porque alguien se le inició una investigación en contra, no estamos hablando de alguien condenado, y que quede clarísimo, porque he visto cómo a través de las cuñas de los miembros de esta comisión se presenta en la prensa de que hay gente culpable que no tiene una condena, y creo que eso es muy irresponsable viniendo del Congreso Nacional. Presidenta, sí, solo le doy el tiro para el diputado.
fue el gobierno que acá reconoció que habían 40 con antecedentes penales. Yo entiendo que antecedentes penales son personas condenadas. No perseverar, suspensión condicional, no es lo mismo. Antecedentes penales debe ser condena, requiere... Ya, por eso... No. Pero sí, diputada, lo que pasa es que acá Interior dijo que había 40 personas con antecedentes penales. Para mí esas son personas condenadas por sentencia ejecutoria firme. Entonces, esos casos sí existen. No pueden entrar en esa categoría suspensión condicional, no perseverar, facultad del Ministerio Público. ¿Ya? Diputado. Gracias, presidente. Sí, mira, a ver, yo creo que aquí esta comisión, que es una comisión investigadora, yo creo que aquí ya hemos sacado hartas conclusiones. De partida, no hay una contradicción en lo que planteó el ex subsecretario Gali a lo que presentó el subsecretario Monsalve. Porque aquí nosotros queríamos saber cómo se había gestado la entrega de estas pensiones de gracia, que en el fondo es que algo totalmente adicional, se puede decir, a lo que normalmente se entrega una pensión de gracia, que es por el estallido social. Entonces, claro, ahí nosotros tenemos que tener cuidado también en el mensaje para afuera, porque cuando nosotros saquemos las conclusiones, a lo mejor vamos a decir y vamos a pedir al gobierno de turno, porque esto empieza con el ex gobierno del presidente Piñera, que a lo mejor en su reglamento esta entrega de pensiones de gracia debió haberse fijado también o haber instalado en el reglamento de que personas condenadas con antecedentes no deberían tener estas pensiones de gracia. Pero esto no es buscar una responsabilidad en el gobierno actual, sino que fueron cosas a lo mejor que se obviaron en su momento antes de empezar a entregar estas pensiones. Lo mismo para las personas que tienen lesiones leves. Entonces yo creo que nosotros tenemos que direccionar esta comisión más allá de decir, oye, ¿quién tuvo la culpa de esto? Oye, ¿en qué no se fue bastante cauto? O sea, ¿por qué no se fue bastante cauto en poner estas condiciones que yo creo que todos estamos de acuerdo, que hubieron condiciones de que a lo mejor no deberían haber obtenido las pensiones de gracia? Porque cuando estamos hablando de estas 40 y tantas pensiones de personas que tienen antecedentes, recordemos que se dieron en el ex gobierno como en el actual gobierno. Y en ese sentido ahí es cierto lo que dice la diputada, que tenemos que tener ahí un poquito más de cuidado cuando hagamos las declaraciones. Diputado, nos queda media hora para escuchar los invitados. Yo les propongo que cerramos el punto. Presidente, independientemente de la valoración que tenga aquí o los cuestionamientos que tenga frente a cada pensión que se entregó, hay la forma en que se dan también los requisitos que se necesitan. Ya lo dijo el diputado a través de su intermedio, hay 3 proyectos, me parece, de ley que presentaron, que están en la Comisión de Desarrollo Social. Nosotros aquí podemos proponer también en nuestro informe final, creemos de que hay que mejorar la ley en esta cosa, pero lo que hemos escuchado hasta ahora del subsecretario Gali y del subsecretario Monsalve, que es lo mismo, de que las pensiones fueron entregadas por una glosa que está en la ley, que no necesita ni un requisito, que es discrecional. Nos guste o no nos guste. Entonces no le podemos decir de que nos digan si consideró tal cosa, porque no era necesario considerar tal cosa. Por eso es que rebato lo que está solicitando el diputado Lontón, porque para entregar las pensiones que se han entregado tanto por el gobierno de Sebastián Piñera, que fue quien violó los derechos humanos, y por este gobierno no necesita ni un requisito. Ya. Diputado, yo también voy a hacer uso de poder intervenir y después voy a tomar los acuerdos para que escuchemos a nuestros invitados, que nos queda poquito tiempo. Primero, yo quiero pedir también un oficio. Mire, respecto de las personas que tienen lesiones leves, en los decretos respectivos, voy a leer un ejemplo de esos decretos, porque lo tengo acá. En eso decía primero que se concedía la pensión de gracia, pero el artículo 2 decía lo siguiente: que el aumento de la pensión de gracia, otorgada en el artículo 1 del presente decreto, se pagará de manera vitalicia y se mantendrá vigente mientras subsistan las condiciones que motivaron su otorgamiento. Por lo tanto, ahí me gustaría pedir a la comisión que se oficiara Interior respecto de estos casos de las lesiones leves, que se hiciera un seguimiento si se mantienen o no las condiciones. Porque el decreto dice que se mantenía mientras tuvieran las condiciones. Entonces me gustaría pedir ese oficio, que respecto de esos casos, de esos decretos específicos que estaba con esta expresión, mientras se
mantenga las condiciones que motivaron su documento, haya un seguimiento a estas pensiones y nos informen si está o no vigente aún esas condiciones. Eso. Diputado, estoy haciendo uso de la palabra. Mire, yo después le concedo no hay un problema. Cito textual el decreto, no es lo que yo diga. Hechos. Se pagará de manera vitalicia y se mantendrá vigente mientras subsistan las condiciones que motivaron su otorgamiento. O sea, si esas condiciones no existen, no se sigue pagando. Eso es lo que yo entiendo, la letra del decreto. Entonces me gustaría que respecto a esto, oficialmente anterior, si hay seguimiento, eso es una cosa. Y en segundo lugar, hay petición de algunos oficios que me gustaría votarlo, porque entiendo que no hay unanimidad. Pidió un oficio, ¿usted pidió un oficio, diputado Lobotón? ¿Respecto de qué tema, para que lo precise, el oficio? Para votarlo y si hay de acuerdo o no. Respecto a las consideraciones que se tuvo para otorgar pensiones de gracia a personas con eventuales lesiones leves por parte del gobierno, considerando que hay una resolución exenta que habla del informe médico. ¿Qué consideraciones se tuvieron? Porque además esos vienen recomendados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se supone, según lo que dijo la jefa de la división jurídica. Entonces, en concreto, ¿qué consideraciones se tuvo al momento de entregar a una persona con lesiones leves? Como dijo el subsecretario Monsalve, y puso entre paréntesis, personas que producto de una sacudida le dieron una pensión de gracia. Y una sacudida todos sabemos lo que es. Es algo que no deja, evidentemente, no deja ningún rastro físico. Entonces, ¿qué dice, qué se tomó en consideración para otorgarle a una persona que sufrió una sacudida o una lesión leve? Claro. ¿Ese oficio a quién? ¿Al INDH? Al Ministerio del Interior. Ya. Al Ministerio del Interior. ¿Hay acuerdo para ese oficio? Esas personas tienen un informe médico que acredita su lesión. A ver, el subsecretario Monsalve, en la presentación, entre comillas, entre paréntesis, dice personas producto de una sacudida tuvieron una pensión de gracia para toda la vida. Quiero saber cómo conversa una sacudida con un informe médico y qué criterio imperó al momento de entregarle esta pensión de gracia por parte del Ministerio del Interior. ¿Sobre lesiones leves? Informe, claro, sobre las lesiones leves, considerando que la resolución exenta habla de que uno de los requisitos es el informe médico. Entonces, ¿qué puede constar en un informe médico de una persona con una sacudida? Ya. Eso. ¿Hay unanimidad para eso o votación? ¿Se necesita unanimidad? ¿No? ¿Para enviarlo no? No, votación, póngalo en votación. ¿Votación? ¿En mayoría nomás? Sí, en mayoría. Entiendo que hay 4. Diputado, ¿cómo vota usted? ¿Cómo vota? 4. ¿En contra de enviar el oficio? Un diputado. ¿Abstención? Yo estoy a favor que se envíe. Ya. Sí, creo que, a ver, Ok. No se entiende, diputado. respondió acá, se señaló, pero ya se respondió. Había un segundo oficio el que yo pedí. El segundo oficio que yo pedí es para Interior, para los casos en que se entregó para lesiones leves, con la condición de que mientras se mantuvieron las condiciones, que si se ha hecho un seguimiento o no respecto de esas condiciones, y si no se ha hecho, pedirle al Interior que haga ese seguimiento e informe. Diputado Ojeda pidió, diputado Pino, pidió usted oficio por... Al INDH con la información de la solicitud de la pensión de gracia y el consentimiento informado, que son las firmas de las personas. Ok. ¿Hay Que acuerdo no debe para ser eso? digital, obviamente, me imagino que fueron por puño y letra. ¿Hay acuerdo para ello? Ok. Diputado Ojeda, su oficio, porque nos están quedando... Gracias, muy poco presidente. El oficio que yo solicito es enviar al presidente de la República para que ponga suma urgencia a los proyectos de ley que están alojados hoy día en el Ministerio de Desarrollo Social y que básicamente busca evitar que personas que tengan antecedentes penales puedan ser beneficiarios de pensiones de gracia para toda la vida, considerando, y aquí para responder a lo que decía el colega diputado, considerando que, si bien es cierto, se entregaron en las mismas condiciones el gobierno del presidente Piñera, que en el gobierno actual, hoy día él es el presidente de la República y tiene la oportunidad de decirle a los chilenos que está en contra de entregarle un beneficio para toda la vida a aquellas personas que son delincuentes o tienen antecedentes penales. Diputado Ojeda, el secretario acá me dice que no podemos enviar ese oficio porque no tenemos facultades para pedir urgencia al presidente. Presidente, las facultades de una comisión investigadora son las de solicitar antecedentes y citar a autoridades, nada más, para efectos de la investigación. Sin perjuicio de eso, presidente, sin perjuicio de eso, en las conclusiones, que son de resorte de la comisión y del acuerdo que se logre o no se logre, se puede pedir las modificaciones legislativas que sean pertinentes y las urgencias en ese momento.
Diputados, tenemos 2 invitados y nos quedan 25 minutos. Diputada, con la última palabra y cerramos. Muy breve. Solo para aclarar algo que se ha señalado acá anteriormente. La presentación del subsecretario no es que haya hablado de lesiones leves, entre paréntesis, sacudidas y nada más. Lo que señala la presentación del subsecretario es que son personas con lesiones leves que hayan sufrido agresiones. Y entre paréntesis hay ejemplos. Agresiones contra el cuerpo de una persona a través de golpes, lanzamiento de objetos, encierros, sacudidas que puedan causar daño físico. O sea, se habla de agresiones que atentan contra el cuerpo de una persona. Ese es el presupuesto. No que a alguien se le sacudió y por eso tiene una pensión. Se habla de personas que tienen agresiones físicas, producto de cualquiera de estos que pueden ser juntas, sacudidas y golpes o solo sacudidas. Para que quede en acta también. Gracias, presidente. Hecho el punto, diputada. Bueno, vamos a dar la palabra a nuestros invitados. Primero, representante de la agrupación de víctimas de violencia por representantes del Estado, Avid Báez, Chile, señor Christopher Astudillo Rebolleo y el señor Albano Denis Toro Cárdenas. Ellos primero, le damos la palabra, cualquiera de los dos que pueda exponer en un tiempo de 8 minutos. Hola, buenas tardes, estimados diputados. Quisiera contarles mi historia y pedirles su ayuda. Soy una víctima de la violación de los derechos humanos ejercidas por agentes del Estado. Y hoy me encuentro en una situación complicada y compleja debido al horrible sufrimiento que he tenido que afrontar tras el ataque criminal cometido por Carabineros de Chile cuando atentaron contra mi persona en forma criminal, disparando a mis ojos el 21 de noviembre del 2019. Soy un paramédico, un personal de la salud atacado por Carabineros de Chile. Soy uno de los 400 víctimas de trauma ocular por estallido social. Soy uno de los miles de sobrevivientes de violaciones de derechos humanos ejercidas por agentes del Estado de Chile. Lamentablemente esta acción me produjo una mutilación ocular de carácter grave y gravísimo. Mi crisis dice que tengo un trauma ocular de carácter grave de alta complejidad por su complejo manejo y tratamiento, asociado a una herida penetrante bajo el lagrimal del ojo izquierdo con compromiso visual bilateral. O sea que la herida me pudo dejar ciego, junto con un politraumatismo grave por impacto del tabique nasal. O sea, carácter de grave gravísima. Desde el 21 de noviembre del 2019, Carabineros de Chile destruyó mi vida. Sinceramente, mi proyecto de vida y lo de mi grupo familiar, debido a la pérdida de mis capacidades, mis destrezas, mis habilidades, junto con una compleja afectación que hay en mi salud mental y estabilidad emocional, que ha afectado de forma traumática a todo mi ser, en todos mis niveles conocidos, en todos los aspectos de mi vida, y de la forma más, y hasta en la forma en cómo me relaciono social y culturalmente con mi entorno, lo que ha generado un desmedro en mi calidad de vida, pero tremendo. Por esto les pido a todos ustedes que tomen cuenta en mi caso y el de los demás afectados por violencia ejercida por agentes del Estado. Hoy me encuentro muy complicado para seguir adelante con mi vida, debido a lo extremadamente complejo y complicado por la dificultad y el sufrimiento con el que lucho día a día, debido a lo complejo de mi nueva realidad adquirida y que fue de manera traumática. Desde esa noche mi vida cambió y la de mi vida cambió y la de mi familia, y se ha vuelto una horrible pesadilla, una tragedia totalmente sufrida. Y es por esta razón que desde ese momento, desde esa noche fui trasladado a la ciudad de Santiago, donde actualmente continúo con mi tratamiento médico ocular, porque en la ciudad donde resido, soy de la ciudad de Iquique, del norte de Chile, no existen las capacidades técnicas ni no existen los profesionales con las capacidades adecuadas para enfrentar este tipo de emergencias. Lo que me generó todo este tipo de cosas, al sentarme por largos periodos desde mi casa, desde mi hogar. He sufrido un menoscabo económico
he sufrido un deterioro emocional y psicológico. Perdí habilidades, perdí capacidades, perdí mi fuente laboral producto de esta situación. Desde el primer momento en que salí desde aquí, desde la región, he sufrido de abusos, de vulneraciones, de atropellos, en todo lo que son los ámbitos de los traslados, residencias, hospedajes, atenciones médicas, y han sido desde los profesionales que me han tenido que atender hasta los profesionales que han estado encargados de los famosos programas que han sido deficientes e inefectivos en cuanto a lo que es el programa de reparación caudal. Todo este aspecto me ha generado un tremendo descalabro y un desmedro emocional, una grave y compleja condición económica. Cabe que señalar que he denunciado públicamente las violaciones y las vulneraciones ante medios de prensa escritos y digitales e institucionales. He estado en el Senado, en la Comisión de Derechos Humanos que presidía el señor Navarro en ese tiempo, también denunciando este tipo de cosas. Hemos denunciado públicamente el abandono y abuso de las víctimas, la ineficiencia, la responsabilidad y crueldad en el abordaje y el manejo de la atención de las víctimas de los programas de reparación popular, el programa PIRO y el programa Pacto. Hemos denunciado los robos y desvíos de los recursos destinados a las víctimas. De los únicos programas existentes hoy día de reparación son para las personas de víctimas de trauma ocular, las únicas. Y de estos programas se estuvieron robando la plata y las desviaron para otras cosas. Y lo denunciamos y esto lo corroboró la Contraloría General de la República. Hemos sufrido violencia, traslados, estadías y en reiteradas ocasiones para realizar mis asistencias y atenciones médicas, así como yo, la gran mayoría de las víctimas de trauma ocular que se están atendiendo en el programa, ya que no atiende a las 400 víctimas, sino que en un universo muy, muy inferior de este. También hemos denunciado la inexistencia de un programa de nivel nacional de abordaje en el manejo y atención de las víctimas en salud mental. No hay nada, no hay ningún psicólogo que nos atienda en las regiones. Le dicen al COSAN que atienda y claro, nos llaman, pero los psicólogos no tienen una pauta, no tienen una claridad, no tienen horas específicas, no quiere decir que tampoco tenemos una claridad de un programa y qué se está haciendo. Al final se nos intenta medicar en forma desconsiderada, no atendiendo quizás nuestras necesidades básicas. Miren, las circunstancias han sido bastante adversas, por las cuales he pasado actualmente. No tengo los medios ni el apoyo financiero y necesito seguir adelante con mi vida, tal como es debido. Y por todos los daños a mi proyecto de vida y a mi familia, considero que es necesario recibir una indemnización económica que sea acorde con lo ocurrido para compensar los daños y los efectos experimentados debido al uso del armamento militar y táctico por parte de Carabineros de Chile en contra de la población civil. Así como también creo que es importante cubrir todos los gastos relacionados al tratamiento oftalmológico complejo requerido hasta ahora de mí y de todos mis compañeros. Además, pido la ayuda para todo tipo de víctimas para acceder a terapias psicológicas profundamente necesarias para afrontar el trauma ocasionado por este terrible evento, a través de programas institucionales sociales que nos permiten reintegrarnos a nuestros hogares, trabajos y nuestros entornos sin mayores dificultades ni prejuicios sociales a causa de nuestra mutilación ocular sufrida. Hoy día no nos dan trabajo porque somos los tuertos, porque somos los tuertos del estallido social. Es así como se nos llama en la calle. Don Albano, perdón. Por favor, solicito que se implementen medidas preventivas para garantizar en un futuro la no repetición de este tipo de atrocidades por funcionarios de Estado contra el personal de salud, brigadas y miembros de la comunidad civil en general. Necesitamos como sociedad el respeto a los derechos humanos con su debida comprensión y protección.
Es por esto que vuelvo a reiterar que deben ser reconocidas las personas afectadas como víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de la Policía Criminal de Chile, y deben ser ofrecidas reparaciones financieras y legales adecuadas para quienes han sufrido la experiencia de la violación y el abuso del poder por parte de los carabineros, policías y militares chilenos de nuestra corte. Y por último, por los compañeros que fueron asesinados, torturados, violados y cegados y mutilados como sobrevivientes de la violencia de Estado, como vicepresidente de la agrupación agrupación de víctimas y sobrevivientes de la violencia de Estado. Me pongo de pie ante ustedes, políticos, para poder alzar mi voz y poder exigir con toda, que se exija la verdad de todos los crímenes y atrocidades cometidas, una justicia real para las víctimas y victimarios y sus líderes, una verdadera y justa reparación integral y igualitaria para todas las víctimas, y acciones políticas, sociales, gubernamentales para la no repetición de este actuar criminal y cobarde de los agentes del Estado. Muchas gracias. Gracias, don Albano. Bueno, ahora le damos la palabra a don Christopher Alexander Astudillo Rebolledo. Le vamos a avisar a 7 minutos, le vamos a avisar cuando falte un minuto para que pueda ir cerrando, ¿ya? Ok, ¿me escuchan bien? Sí. Ya, hola, buenas tardes a todos los presentes. Yo soy Christopher Astudillo, víctima de trauma ocular en estallido social el 20 de octubre del 2019. Soy parte de la agrupación Navidbae y vengo a contar un poco más o menos de las cosas que nosotros hemos tenido que sufrir a base de esto. Yo principalmente vengo para hablarles sobre la atención de Santiago. Nosotros, la mayoría por lo menos, siempre ha sido una atención pésima, a diferencia de cómo fue quizás en un principio, que era un poquito más intensa y medianamente preocupada por el bienestar de todos los que somos parte de aquello. Ha bajado considerablemente. Cada vez las atenciones son más escuetas, siempre hay problemas para poder trasladarse, siempre tenemos trancas con respecto a lo que son nuestros traslados, principalmente los que somos de región. No nos atienden los especialistas correspondientes porque vamos por tiempos limitados. Hay que andar pidiendo, por favor, prácticamente que nos puedan dar una atención como corresponde, y ni siquiera es como digna. O sea, el tema de uno sentir que le están haciendo un favor y tener que andar así como agradeciendo por estar reparando un daño que a nosotros nos hicieron, lo considero algo totalmente injusto. Cada vez que fallan nos piden las mismas disculpas y más bien es un descarte, digamos, se escapa de nuestras manos, así funciona el sistema, no podemos hacer nada, y son las únicas respuestas que recibimos constantemente. Siempre volvemos a nuestras casas con una mala atención, cansados por el trajín, tenemos que viajar de madrugada porque tenemos solamente un día, tenemos una atención tras otra, no tenemos tiempo para comer muchas veces, no tenemos tiempo para ni siquiera ir al baño, siempre es todo de manera muy flash. Y es súper injusto, digamos, para todas las personas que estamos sufriendo esto, porque no se nos trata como correspondería, o por lo menos de una forma que sea como más digna. O sea, digamos que uno tener la opción de poder tener una atención buena, una atención de calidad, sino que simplemente se nos atiende porque hay que atenderlo. Prácticamente eso es lo que nos hacen sentir. A nuestras regiones con el tema de poder así como atendernos, cosas de no tener que viajar y pasar por estos problemas que suceden allá porque supuestamente no hay recursos y ese tipo de cosas, y en región siempre es todo muy malo, es peor incluso porque, por ejemplo, acá no tenemos la ficha, no tenemos la posibilidad de tener seguimiento porque, claro, como no es como el departamento que está especializado para eso, no hay especialistas, no hay alguien que trate las retinas destrozadas que nos dejaron. Entonces es totalmente injusto, totalmente frustrante toda esta situación, verme sometido al hecho de que soy un trauma ocular que no ha sido que no se me reconozca como para darme una pensión, que tenga que verme sometido a una asistencia social para ver mi registro social de hogar y todo ese tipo de cosas, para ver si yo soy en casillo
para recibir una pensión, o sea, digamos, la pensión es por el trauma y el daño irreparable que me provocaron. Hace poco lo estaba escuchando a ustedes también decir que una persona con antecedentes no tiene derecho a recibir una pensión, y yo digo, ¿por qué no? Si el daño irreparable se lo hizo el gobierno. El daño irreparable se lo hizo un agente del Estado, digamos. Esto no se tiene por qué mezclar, digamos, con lo que la gente está sufriendo. Es una buena instancia, digamos, para que esa persona pueda cambiar su vida, pueda reivindicarse en la sociedad, que la sociedad deje de apuntarlos con el dedo y puedan volver a tener una vida común y corriente como la han tenido otras personas. No se le debe negar el derecho de ese tipo de cosas, o al menos en mi opinión personal, y espero que se pueda respetar de la manera que corresponde. Finalmente, como si fuera poco, los departamentos enfocados a nuestra reparación y justicia están cada vez más ausentes. El INDH jamás se ha hecho cargo de nada de lo que ellos prometieron en un principio. Se desligan fácilmente de todas las situaciones y que también lo involucran a ellos. De no ser por una que otra persona, como por ejemplo la psicóloga del INDH, que siempre ha tenido muy buena voluntad al momento de explicar las cosas, pero más allá de eso no hemos recibido ningún tipo de apoyo o de información válida y fidedigna del INDH. Ni hablar de la fiscalía, que pasan cambiando de fiscales, pasan cambiando abogados defensores, pasa cambiando el personal, se estancan un montón de veces lo que es en la separación de informes, que tienen las carpetas agrupadas, que no encuentran la información, que se pierden los videos, que se pierde la información de esto, que le niegan la información, nos niegan información a nosotros. Tenemos que prácticamente andar peleando constantemente con la gente para poder saber en qué nos va nuestra causa, y es algo totalmente injusto. Digamos que esta pensión es para amortiguar el peso de lo que nosotros hemos tenido que vivir. Yo principalmente en el 2019 alcancé a sacar mi licencia y tengo un título de operador de grúa, el cual hoy en día no puedo ejercer a base de mi discapacidad visual. No paso ningún examen médico donde o sea, todas las empresas, principalmente mineras, porque soy de Iquique, piden un examen de salud. Y yo no paso el examen de salud, nunca lo he pasado por el tema de la visión. Se me ha visto las manos atadas, por así decirlo. He caído en depresiones enormes, he caído en un montón de cosas que lamentablemente solamente los que somos víctimas de esto sabemos cómo se siente. Y es injusto, es totalmente injusto de que tengamos que vernos sometidos a parámetros y protocolos totalmente innecesarios para que nos... Su micrófono se apagó. Su micrófono, Christopher. Su micrófono. Christopher, no lo estamos escuchando. No se escucha, está sin micrófono, Christopher. Christopher, no sé si me escucha, pero está sin micrófono. Yo me escucho, sale que la reunión está silenciada. Ahí sí. Ahora sí. Le queda 1 minuto y medio para que cierre, por favor. Bueno, para finalizar, si que me están escuchando, les digo que encuentro totalmente injusto verse sometido a este tipo de protocolos, digamos, que son totalmente innecesarios, y digamos que nosotros ya estamos aprobados, por así decirlo, como víctimas de un daño irreparable, y considero que sería justo que... no se nos cuestione No se el hecho escucha. o que se nos niegue un beneficio, por así decirlo, a algo que es para ayudar a una reparación y una reinserción social, digamos. Muchos perdimos harto y sería bueno de que de una u otra manera puedan ayudar a nuestra rehabilitación y recuperación en las cosas que hemos perdido. Creo que sería lo mínimo. Eso es lo que Gracias, tenemos que decir. Muchas Christopher. gracias por su atención. Yo le quiero transmitir a usted, y aquí presento a toda la comisión, que aquí al menos no hay ningún cuestionamiento a las personas que tienen lesiones graves, gravísimas, que no pueden trabajar. No hay ningún cuestionamiento, por favor. Yo creo que se justifica plenamente en esos casos la pensión de gracia. Nuestro cuestionamiento va a otros casos, que son que lo que estamos teniendo, pero en el caso como el suyo, yo le pido que no se sienta
cuestionado bajo ninguna circunstancia, pero porque para quien fue víctima, que perdió la vista o no puede trabajar, no existe ningún cuestionamiento, creo que acá de ningún diputado. Así que en ese sentido, para su caso, yo lo invito a que no se sienta cuestionado, porque no ese es el objetivo. Estamos investigando otro tipo de situaciones, ¿ya? Se lo quería transmitir porque creo que aquí represento a lo mismo al don Albano, lo quiero transmitir para la tranquilidad de ustedes. Y lamentamos lo que a usted le ocurrió, de verdad. Nos quedan 5 minutos, 3 minutos. Ah, ya. Él no puede trabajar. Él no tiene. Bueno, vamos a preguntar a Interior por su caso. ¿Qué pasa respecto de su caso? Vamos a preguntar podemos oficiar a Interior respecto del caso de él, qué pasa con su caso. Ya, tenemos invitada, la última invitada, la señorita o señora Francesca Hermosilla, Francesca Pérez Hermosilla, que está acompañada de don Marcelo Urra, no sé, para que se puedan dividir el tiempo, porque nos queda bien poquito, la verdad. 5, 6... disponemos de 6 minutos para que nos puedan expresar un poquito más. Adelante, por favor. Se escucha, perfecto. Ya, ok. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por recibirme. Voy a hablar yo nomás porque Marcelo tuvo que salir a otro compromiso previamente agendado. Miren, yo en realidad les mandé, no sé si han recibido ya un documento que nosotros desarrollamos en la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogas y Psicólogos respecto de las características del trauma que genera la violencia institucional, los deberes del Estado comprometidos por el Estado de Chile en relación a la reparación y una serie de sugerencias y recomendaciones que nosotros hacemos. Entonces yo no voy a ahondar en eso porque eso está ahí en el documento. Si ustedes requieren que yo después tienen preguntas. Claro, ya. Si tienen después preguntas respecto del documento o quieren que yo concurra de nuevo, yo estoy a disposición. ¿Ya? Muchas gracias. Simplemente reforzar algunas cosas de lo que he escuchado en la sesión de hoy, en virtud del tiempo. Creo que es súper importante entonces instalar aquí 2 conceptos que son técnicos y que tienen que ver con los efectos que produce la violencia de Estado. Uno es el fenómeno de la traumatización extrema y el otro es el concepto de trauma complejo. Ambos producen en las personas un daño que es estructural y permanente. La persona, cuando tiene este tipo de experiencias, tiene que definirse frente al mundo. Es como si prácticamente volvieran a ser, porque como decimos en psicología, lo que se fisura es el vínculo primario, que es algo que nosotros como seres humanos desarrollamos en la primera relación con nuestro primer cuidador en la vida. Es un trauma muy complejo de reparar y que entre sus implicancias implica, digamos, valga la redundancia, la activación permanente del sistema de alerta. Estamos hablando de personas que están secretando cortisol, adrenalina de manera permanente. Y eso tiene una serie de correlatos psicológicos e inclusive, tal como dice el documento, no solo en el presente en lo psicológico, sino que inclusive hemos podido, con estudios científicos, establecer que acorta la esperanza de vida en casi 20 años en promedio, ¿ya? Entonces, estamos hablando de una situación que a lo mejor nos deja heridas visibles, categorizables, como se pueden categorizar las lesiones físicas en leves, menos leves, graves, graves, gravísimas, ¿ya? No se puede categorizar de esa manera, sin embargo, digamos, lo que hemos descubierto y lo que se ha documentado científicamente producto del trabajo, digamos, en todo el mundo con personas sobrevivientes de violencia institucional, es que el daño más profundo e irreversible es el psíquico y tiene esto después efectos en el largo plazo en la salud física. Son personas que tienen más cáncer, son personas que tienen otras afecciones como dolor crónico, son personas que mueren antes, ¿ya? Ahora, en relación
al Código Penal, en nuestro país se habla y establece el Código Penal que hay que documentar la extensión del mal causado. Entonces, yo creo que aquí hay que considerar no solo el daño físico, ¿ya? Esto es un tema que para nosotros los psicólogos y la psicóloga es fundamental. El daño más profundo es el psíquico, salvo en los casos de las lesiones graves, gravísimas, que a todo esto esa categorización tiene relación con el lucro cesante. Quiero poner sobre la mesa también junto con ello un segundo fenómeno, que es el de la victimización secundaria, que es todo el daño suplementario que se produce a las personas que han sufrido violencia, producto de las acciones u omisiones de todos los equipos que tienen que prestar apoyo a las víctimas. Y de acuerdo a lo que han compartido Albano y Christopher con nosotros hoy día, el tema no se termina con la experiencia inicial de violencia de Estado, ya en el caso de ellos, en que lamentablemente han quedado con daño ocular, sino que además después viene una serie de sucesos que profundizan y generan un impacto mucho mayor en las personas. Eso de alguna manera nos pone en un escenario que se relaciona con un concepto técnico que es el trauma complejo. Para ejemplificarlo muy rápidamente, este es el daño que se produce en niños y niñas víctimas de violencia sexual por alguna persona conocida. Así es, ¿ya? O sea, los efectos los hemos ido pudiendo comparar y son muy, muy parecidos. ¿Qué pasa entonces en nuestro sistema con las víctimas en general? Yo creo que aquí hay un tema y que también de alguna manera yo lo escucho cuando habla, digamos, Albano y Christopher. Las víctimas son obligadas a demostrar lo que les ha sucedido. En los sistemas supranacionales de protección de los derechos humanos y en particular en la Corte Interamericana, lo que se está sugiriendo y lo que se sugiere a los estados es que, hablando a todo esto de la presunción de inocencia que mencionó una diputada, ya en el caso de la violencia institucional cometida por agentes del Estado, la carga de la prueba se invierte. Aquí, más que las víctimas demostrar qué es lo que les ha pasado y cuáles son los daños que se producen como efecto de la violencia, es más bien el Estado el que tiene que demostrar que no ha vulnerado los derechos. Entonces, ahí hay un gran tema en nuestro sistema, porque este fenómeno, digamos, ¿no? De la victimización secundaria y la profundización del daño en relación a todas las respuestas o acciones y omisiones, descoordinaciones que se producen en los sistemas de respuesta para las víctimas, tiene que ver con eso, tiene que ver que aquí hay un tema que es estructural y que para poder reparar, ¿no? No solo se requiere dar pensiones, sino que hacer rediseño, digamos, del sistema de respuesta de manera mucho más profunda. Ahora bien, los principios de reparación a los cuales el Estado de Chile está obligado, ¿ya? Porque no es una ayuda, Christopher, no es una ayuda, Albano, es una obligación del Estado de Chile, son cumplir con el principio de restitución, cumplir con el principio de reparación y cumplir con el principio de indemnización. Eso es lo que el Estado debe hacer. Si ustedes me preguntan a mí, una persona con lesiones físicas leves, eventualmente sí puede trabajar a simple vista, pero no están ahí considerándose los efectos del trauma psíquico, ¿ya? Ni tampoco, ¿para qué? O sea, si yo me extiendo y hablo del daño a la familia, el daño a la comunidad, o sea, ahí digamos, abrimos una arista que es de inmensa complejidad, pero la víctima directa no solo tiene lesiones físicas. Yo creo que a mí lo que me preocupa, diputados y diputadas, es que la pura existencia de esta comisión ya es revictimizante y produce victimización secundaria en las personas sobrevivientes. Yo necesito decírselos porque yo sé que ustedes quieren investigar y tienen que fiscalizar y es su rol, pero es complicado para las personas saber que esto se está investigando y eso hace que el daño se profundice más, se mantenga
el sistema de alerta encendido, se sigan secretando de manera exacerbada neurotransmisores que a la larga, digamos, producen un impacto en las personas. Y en relación a los antecedentes penales, la verdad es que yo sinceramente no comprendo muy bien por qué ese es un tema de conversación, porque yo quería contarles que el día 25 de septiembre, o sea, hace 2 días atrás, se ratificó una condena en contra de agentes del Estado, ¿ya?, por tortura en contra de un interno de una cárcel que tiene condena, está cumpliendo condena, ¿sí? Y la sentencia se ratificó, o sea, por lo menos en el ámbito de la administración de justicia, ¿ya?, está claramente establecido que los antecedentes penales no tienen nada que ver con el hecho de que un agente del Estado vulnere los derechos de esa persona con antecedentes penales o incumplimiento inclusive en este caso de condena, porque esa persona está además en custodia del Estado, ¿no?, adentro de una cárcel. Entonces yo creo que ahí hay un tema que yo entiendo y comprendo que es un tema técnico y que requiere, digamos, de mayor conocimiento, tal vez, pero por lo menos para mí, que trabajo en derechos humanos hace más de 20 años, no es un tema. O sea, las personas que recibieron daño o que fueron dañadas y violentadas durante la revuelta social o el estallido social, obviamente tienen una historia, tienen antecedentes previos, y en ese tipo de personas hay de todo tipo de personas, ¿sí? Y cuando se le entrega una pensión de gracia a alguien que ha sido dañado por el Estado, no se le está reconociendo su conducta anterior, se le está tratando de reparar lo que el Estado le hizo en ese momento, independientemente de sus antecedentes previos. Entonces yo no sé, casi como que lo tengo más bien como pregunta para ustedes, ¿por qué, digamos, insisten tanto en ese punto cuando es un punto que desde el punto de vista jurídico, yo siendo psicóloga lo tengo súper claro, no tiene absolutamente ningún asidero? Yo voy por... Estamos en la hora, tengo que... Sí, yo sé. Así una ronda de preguntas de 5 minutos al menos y nos quedan 6 minutos para cerrar la sesión. Y sí, con eso termino. Por favor. Sí, termino. Vamos a abrir una ronda de preguntas, pero que sean bien precisas, cortas. Diputado Ojeda, diputado Alessandri. Muchas gracias, presidente. Muy breve. Primero, solidarizar con las personas que expusieron su testimonio. Como dijo el presidente, de ninguna manera queremos cuestionar, en caso efectivamente que hayan sufrido alguna violación de derechos humanos, bien merecía las pensiones. Pero una pregunta además para la señora Francisca, cuando ella plantea respecto a los daños psíquicos que pudiesen tener aquellas personas, por ejemplo, que tienen hoy día pensiones de gracia con motivo del estallido. En mi juventud recibí algún zamarreo o algún golpe, un combo vulgarmente llamado en buen chileno, y la verdad es que no tengo ningún daño psíquico, señora Francisca. Entonces, ¿cómo usted podría graficar un daño psíquico por un zamurreo, por ejemplo, que hoy día tiene algunas personas con una pensión de gracia para toda la vida? Si usted me lo pudiese explicar, yo se lo agradecería enormemente. Gracias, diputado Ojeda. Diputado Alessandri. Muchas gracias, presidente. Agradecer a todos los expositores, valorar mucho sus exposiciones, preguntarle a doña Francisca Pese, ¿qué opina ella del daño psicológico de todas las familias que usaban el metro, que el metro les permitía llegar a sus trabajos y a sus lugares de estudio en 1 hora, y por estas destrucciones, en el contexto del estallido social, tuvieron que pasar a demorarse 3 horas por 1 año desde Puente Alto al trabajo? Eso también afecta la psiquis, también tiene un impacto. Y después, cuando hablemos de repartir plata del Estado, estamos hablando del mismo bolsillo. Entonces, cuando usted le asigna una pensión de gracia de por vida a una persona con antecedentes penales, usted le está quitando esa plata a otra persona. A los que están en lista de espera le está diciendo, no hay especialista para operarte porque la plata la gastamos en las pensiones de gracia de estos jóvenes. No hay plata para darte casa, 600.000 casas el déficit que tenemos en Chile. No hay plata para darte casa más rápido porque esta plata la ocupamos en las pensiones de gracia de estas personas. Entonces, no hay que olvidarse que la plata es finita, que el bolsillo del Estado es el mismo, y también preguntarle qué opina del shock psicológico de esas personas
que ven que no hay plata para operar a su abuelita, que está en lista de espera hace 24 meses, pero sí hay cheque de por vida porque alguien fue detenido con un golpe o con un zamarreo mayor a lo que los estándares internacionales consideran correcto. ¿Qué pasa con ese impacto psicológico? Gracias. Diputado Barrera, y luego le damos la palabra para que responda. Gracias, presidente. La verdad es que aquí, primero que nada, solidarizar con las personas que vinieron a dar su testimonio. La verdad es que nosotros la invitamos para no hablar solamente de nombres, de RUT, de cantidades, de números, sino que para colocarle cara a esto que una desgracia, es algo traumático, como ellos lo han contado, y les doy las gracias por venir a Christopher y a Albano, porque esto también significa revictimizar el que vengan a contar de nuevo esto que le ha traído tanta tristeza, tanta amargura y todo lo que han pasado. Así que muchas gracias por mostrarnos esa cara de las personas que sufrieron esta violencia del Estado y que lo ha dejado como lo ha dejado. Eso primero, presidente. Diputado, por favor, sí, que nos quedan se ha dado cuenta también de otros problemas que ojalá los consideremos al final en las conclusiones de esta... ¿Pueden prorrogar 5 minutos? Porque Sí, no nos alcanzaba a hacer la pregunta. sí. Ya. Sí. Recordado, 5 minutos que más. tiene que ver no solamente con el tema de la pensión, sino que con otras cosas de la cual el Estado se debiera hacer cargo para la reparación integral de las personas que fueron víctimas del Estado. Y lo que le quería preguntar a Francisca es si ella dijo de que habían estudios científicos que podían demostrar de que las personas tienen ese trauma, aunque el daño físico sea menor, cuando es víctima de agentes del Estado. Entonces, me gustaría que se pudiera explayar un poquito más contra una vivencia de cualquiera de nosotros, que podamos decir de que tal vez en algún momento nos pegaron, nos amarrearon, nos tiraron el pelo y no nos pasó nada. Nosotros decimos que no nos pasó nada. O sea, yo puedo decir, oye, del momento en que estamos cuestionando esta cosa, yo creo que tenemos problemas. Pero por eso me gustaría que pudiera explayarse, presidente. Gracias. Muchas gracias. Y última pregunta, diputada. Muy breve, presidente. Quisiera adicionar a las preguntas que hizo el diputado Alessandri por su intermedio. Si efectivamente, entiendo que fueron a la psicóloga, hay también posible daño psicológico si una persona se entera de cuánto eluden y evaden las grandes empresas cuando tenemos listados de espera para personas que no pueden operarse en 4 o 5 años, y al mismo tiempo gente que ha sido violada los derechos humanos y que no podemos financiar una pensión de gracia como corresponde, como en el caso de Christopher, a quien le agradezco también venir a darnos su testimonio. Gracias, presidente. Bueno, le damos la palabra a Francesca Pese por 3 minutos para hacer lo más rápido que pueda, porque nos acaba la sesión. Voy a tratar, de verdad voy a tratar. Voy a tratar de fusionar algunas cosas para tratar de responder a todo, en vez de ir como parlamentario por parlamentario, sino que más bien por materia, para que sea más rápido. En relación a las lesiones leves físicas, ¿ya? Versus, digamos, las lesiones psíquicas. Mientras exponía la pregunta, me acordé de algunos métodos de tortura o de malos tratos que no implican generar ni siquiera contacto físico, como hacer un simulacro de fusilamiento, o que no es de lo que estamos hablando aquí, pero haber tenido la experiencia de creer que ibas a morir en el fondo, ¿no? Producto de estar, digamos, en una determinada situación. ¿Qué pasa con eso y qué pasa cuando esa situación es propiciada por un agente del Estado quien está llamado a garantizar y proteger derechos? Porque yo comparo y hemos comparado en el caso del trauma complejo, la violencia sexual en contra de niños y niñas con la tortura, porque en el fondo simbólicamente el fenómeno es muy parecido. El perpetrador es quien debe proteger y en vez de proteger vulnera, ¿ya? Entre otras cosas, para decirlo muy en rápido porque el fenómeno es bastante más complejo. Entonces, lo que quiero decirles es que se puede producir un profundo daño psíquico cuando una persona que debía proteger vulnera sin generarle ni un moretón a una persona, una equimosis
para que no me reten mis colegas forenses. Ahora, en relación a los desplazamientos en la ciudad y el daño en el metro, sin duda eso es de un impacto, genera un impacto en la comunidad completa. Pero no es lo mismo que eso lo hagan civiles, que está muy mal hecho, sin duda, digamos, ¿no? Yo ahí no es que yo esté sosteniendo ni defendiendo una actitud o una conducta de ese tipo, para nada, ¿ya? Pero es muy distinto cuando hay problemas de movilidad y desplazamiento en la ciudad, porque civiles destruyeron el metro, a que eso sea producido por agentes del Estado llamados a proteger y garantizar. Ok, así es que en relación al metro efectivamente puede provocar molestias, pero no un trauma complejo ni extremo del cual estamos hablando, son cosas distintas. En relación a las platas del gobierno y si eso puede provocar un trauma, la verdad es que a mí ni siquiera se me habría ocurrido estudiar eso. Sin embargo, yo como ciudadana les puedo responder que a mí lo que me gustaría es que no hubiera más violaciones a los derechos humanos y que no tuviéramos que reparar más esto y que efectivamente todos esos dineros los destináramos a mejorar la salud y la educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me gustaría, pero no es lo que sucede, lamentablemente, y como no sucede, entonces hay que hacer otras cosas. En relación al estudio científico, este es un estudio Fondesit, con fondos FONIS, en que se estudió las causas de muerte y las fichas clínicas de las personas sobrevivientes de tortura de la dictadura civil-militar en Chile. Y ahí entonces se establecieron algunas conclusiones de las cuales, digamos, yo me referí muy someramente. Eso. Muchas gracias. Pero el estudio hay un artículo que se los puedo hacer llegar y está el estudio en la página por favor, del hágalo llegar, por favor, la comisión. Ya, muchas gracias, Francesca. Antes de cerrar la sesión, quiero recabar un oficio al Ministerio del Interior para que nos hagan llegar cuáles son los 40 casos de personas que tienen antecedentes penales, para despejar lo que es cuestionable y lo que no es cuestionable. Se puede, como Interior reconoció acá en sesión pública que tenía esos antecedentes, tanto como ellos los tienen, que nos haga llegar a la comisión porque es relevante para lo que estamos investigando. Entonces, con el voto en contra del diputado, ¿alguien está en contra? ¿El diputado, diputada? Solo con el voto en contra del diputado. Sí, acordemos preguntar por qué pasa con el caso de don Christopher Alexander Astudillo Rebolleo, el RUT para investigar qué pasa por su caso, por qué no ha tenido respuesta aún. Él no tiene pensión. No tiene pensión. Y él tiene un trauma ocular, según lo he puesto acá, qué pasa con su caso, si nos pueden responder si está en estudio o no su caso, para poder ayudarle en ese sentido, don Christopher. ¿Ya? Habiéndose cumplido los objetivos de la presente, esta se levanta.